Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. Espero se encuentren bien. Como recordarán, en mi video anterior cuestioné la estrategia que ha seguido nuestro gobierno para combatir la pandemia del COVID-19, juzgándola única y exclusivamente por su eficacia, comparándola contra la estrategia opuesta que han seguido otros países de salir a identificar los casos contagiados mediante la aplicación de pruebas masivas, estrategia que les ha dado mayor éxito en cuanto a contener en un menor tiempo la curva de crecimiento de los casos confirmados. En mi opinión, quizás algunos coincidan, la sola menor eficacia de nuestra estrategia debería ser motivo suficiente para cambiarla. Pero si no fuera así, como les dije en el video anterior, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunas inconsistencias que a mi juicio tiene la actual estrategia. Bien, en todos los foros en los que se ha presentado el vocero del sector salud, el doctor López-Gatell, nos ha transmitido el mensaje de que el gobierno desde un principio ha actuado con oportunidad y eficiencia para para combatir esta pandemia. Uno de esos foros fue TV UNAM, en donde mediante una entrevista que le hizo el doctor en Sociología y Derecho, John Ackerman, al doctor López-Gatell, este último afirmó, y lo voy a leer textualmente, que la Organización Mundial de la Salud dijo que México fue el primer país que se empezó a preparar, porque fue el primero que se tomó muy en serio lo que estaba pasando en China. Según el doctor López-Gatell, esto nos valió una felicitación por parte de ese organismo. Y él mismo da un resumen de cómo a partir del 3 de enero empezaron a delinear lo que sería la planeación, señalando los pasos que se siguieron y los puntos que se establecieron. Uno de esos puntos fue el establecimiento de los protocolos para la atención médica, control de infecciones y saneamiento de unidades de salud. Y aquí es donde me surgen los primeros cuestionamientos. ¿Cómo es posible que si desde enero se establecieron los protocolos, al 13 de abril, que fue la información más reciente que conseguí, ya había 535 contagiados dentro del personal de salud, 9 lamentables defunciones y 4.148 en cuarentena? El artículo no explica si cuarentena era porque eran sospechosos o por alguna otra razón, pues ya no estaban laborando. Y aquí me vino la idea de que entonces esos 4.000 que hace poquito nos habló López Obrador que se habían contratado, pues apenas si cubren los dados de baja por contagio, y no es que se estén contratando para restablecer el sistema de salud que, según López Obrador, el gobierno anterior le dejó tirado en la calle, apenas para cubrir las bajas por contagio. Bien, estos contagios nos llevan a preguntarnos, ¿estos contagios es debido a la evidente falta de equipo de seguridad para el personal de salud? Digo, porque de qué ha faltado, pues ahí están todas las manifestaciones que ha hecho el personal de salud. No se estableció en la planeación los mecanismos que aseguraran, porque eso no podía fallar, que este equipo de seguridad no les faltara al personal de salud. Digo, hasta el doctor López-Gatell dice que ellos son la primera línea, etc. ¿Cómo vamos a mandar a la primera línea a la guerra sin fusil? Es inadmisible. ¿Qué falló, la planeación o la ejecución? Porque a lo mejor sí se planeó, pero no se compraron. ¿Qué falló? Al margen de la escasez, el personal de salud incurrió en fallas al dar la atención médica, porque entonces faltó capacitación. Y otra vez, no se planeó, no se ejecutó, o las dos. ¿Por qué es hasta el 20 de abril que el director del Seguro Social instruye a su personal para que no utilicen su uniforme de trabajo en la vía pública para prevenir contagios, según dijo él? ¿Eso no se estableció en los protocolos? En esa planeación que se hizo desde enero. Al igual que lo del tapabocas obligatorio, nos dirá el doctor López-Gatell, no, es que eso tampoco es necesario, hombre, que lo haga el que quiera y el que no quiera que también lo haga. En esa planeación, al establecer los protocolos, no se estableció uno para dar información a los familiares del estado que guardan los pacientes, que eso no era importante. Yo he visto en las noticias cómo los enfermeros, enfermeras, pues se han apiadado a los familiares y en papelitos les pasan ahí información de cómo están sus familiares que son ya víctimas de contagio. No lo sé. En esa misma entrevista, el doctor López-Gatell
señala, y también es textual, que para la planeación fuimos pensando en todo lo que ocurriría a lo largo de la epidemia. Nos ha permitido ver con perspectiva lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Termina contundentemente. Tenemos contemplado lo que va a pasar hasta el final. Bueno, pues eso está excelente, pero entonces aquí me surge la duda más grande. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron para saber desde el principio hasta el final lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue? Si la variable crítica de la que dependía el comportamiento de la pandemia no la iba a controlar el gobierno. El señor López Obrador decidió dejarla en manos de los ciudadanos. Nos traspasó la responsabilidad, porque esa variable crítica es el distanciamiento social, entiéndase, el quédate en casa. Y eso es responsabilidad de nosotros los ciudadanos cumplirla. Luego entonces, ¿cómo sabían cuál iba a ser el desarrollo de la pandemia si no podían controlar el grado de cumplimiento del quédate en casa? Si se cumplía en un buen porcentaje, pues habría menos casos. Y si no, pues entonces habría muchos casos. ¿Y qué tantos casos más? A tal grado que no se pudieran atender por falta de capacidad instalada. ¿Cómo lo supieron? Lo mejor que pudieron haber hecho, pues fue preparar 2, 3, 4 escenarios, no sé, en función del grado de cumplimiento del quédate en casa. Y decir, se cumple en esta medida, pues este es a lo que nos vamos a enfrentar. Y así sucesivamente. ¿Lo hicieron? ¿O no lo hicieron? Si no lo hicieron, entonces ¿a qué se refiere el doctor López-Gatell con saber lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue? Yo no sé a qué se refiere. Si lo hicieron, ¿por qué no presentaron una proyección cuando establecieron la primera fecha, que fue el 30 de abril, como fecha de duración de la cuarentena? Que fue cuando establecieron las medidas más restrictivas, que se cancelaron las actividades no esenciales, etc. Dijeron, hasta el 30 de abril, la cuarentena. ¿Por qué no presentaron la proyección? ¿Por qué no dijeron, sí, va a ser una cuarentena hasta el 30 de abril y a partir de ahí ya vamos a poder abrir, porque nuestra situación, el número de contagios, etcétera, etcétera, va a ser esta? Esta es la curva que se describe con la proyección que estamos haciendo, tal y como lo hicieron cuando presentaron el aplazamiento de la cuarentena, es decir, hasta finales de mayo, lo cual ocurrió en una conferencia mañanera el día 16 de abril. Ahí sí presentaron la gráfica donde presentaron la proyección de cómo se va a comportar la pandemia, basándonos en los hechos reales de las fechas transcurridas y hacia el futuro. Y no sé por qué, comparándola contra una curva que se describe si no se hubieran establecido medidas restrictivas, es decir, si no hubiera habido el quédate en casa. No sé por qué compararla contra eso, no tiene caso. ¿Qué era una alternativa a no quedarse en casa? Entonces, ¿por qué comparar contra algo que no tiene caso? La comparación que nos deben, y ojalá alguno de los científicos si lo ve, pues nos complazca y nos presente una comparación de esa proyección que ya hicieron, de la curva que definieron con los datos reales que llevamos ahorita y con la estrategia que estamos siguiendo, contra la curva que se describiría si salimos a detectar los casos de contagio. Esa es la comparación que nos debe. A mí me da la impresión que cuando establecieron la fecha del 30 de abril, pues no tenían ninguna proyección y pensaron que era suficiente con decir, no, espérate, vamos a hacer hasta el 30 de abril, porque los científicos dijeron, ellos, ahí está. Y para cuando iban a presentar la prórroga, pues yo creo que consideraron que ya la gente no se iba a quedar muy conforme con los científicos dijeron. Y entonces pensaron, bueno, pues vamos a darles una proyección ahí para que se vea más técnico el asunto y que tengan una idea de que el pico va a ser entre el 8 y el 10 de mayo y que para octubre ya vamos a tener todo esto controlado. Supongo que eso es lo que pasó. Bien, yo no dudo que hayan empezado con la planeación antes que cualquier otro país en el mundo. Eso muy probablemente así fue. Pero el haber empezado antes que nadie
no asegura que se hizo una buena planeación, mucho menos que se ejecutara correctamente. Los hechos demuestran pues, que no ocurrió así. Si lo que falló fue la planeación, la ejecución o ambas, lo que queda entonces a la vista es que lo que falló en general fue el liderazgo. O sea, porque el liderazgo se ejerce desde el momento de ordenar que se haga una planeación. Entonces, falló el liderazgo. De eso lo haremos en el siguiente video. Yo creo que la mayoría de los mexicanos aún no está muy preocupado, que digamos, quizás porque compara nuestras cifras con los casos de escándalo de España, de Italia, Estados Unidos, etc. Y allá ven los cientos de miles de casos y yo creo que ven nuestras cifras y dicen, pues, vamos bien. Claro, si lo están viendo en las noticias, si el propio sector salud, el doctor López-Gatell, en sus conferencias todos los días, donde dice, no, miren lo que está pasando en el mundo, híjole, cifras de escándalo, Dios nos haga confesados. Y aquí, pues no, entonces, no, pues vamos bien. Pero el doctor López-Gatell ni nadie nos dice que hay otras cifras. Y esas son las de los países que han tenido éxito en combatir la pandemia. Cifras que hablamos en el video anterior y que nada más vale la pena apuntar nuevamente, por ejemplo, el porcentaje de mortandad con respecto a los casos confirmados. Nosotros, al día 24 de abril, ya llevamos 1,221 fallecimientos, que representan el 9.5% de los casos contagiados. Aguas, porque ya estamos alcanzando a España, que es el 10.2% de los casos confirmados, su porcentaje de mortandad. Solo 7 décimas nos separan ya del caso de España. Y por supuesto ya no vamos a hablar de Corea del Sur, que hasta el 24 de abril solo ha tenido 240 fallecimientos, que le representan el 2.2%. Israel, 198 fallecimientos, el 1.3%. La República Checa, 218 fallecimientos, el 3%. Tailandia, 51 fallecimientos, 1.8%. No, de esos casos no sabemos, ni nos comparamos. Tal parece que no nos interesa. Está en nuestras manos y en nuestra actitud decidir con quién queremos compararnos. ¿Con los casos de escándalo o con los que han tenido éxito? Vamos a seguir en la cómoda conveniencia o ingenuidad de decir, no, vamos bien, porque nos comparamos con los casos de escándalos y además, pues, el discurso de un experto carismático nos dice que vamos a todo dar y que vamos bien y que lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Desde luego, esta no es una invitación a no quedarnos en casa. Ya que el gobierno nos traspasó a nosotros la responsabilidad, debemos asumirla con la mayor rectitud, el mayor celo y realmente quedarnos en casa. Desde luego, eso es incuestionable. Pero no nos limitemos a obedecer nada más el quedarnos en casa. Cuestionemos, exijámosle al gobierno que también sea una parte activa, y esa parte activa es ve a hacer pruebas masivas. Eso es lo que te toca. Establece el tapabocas obligatorio en la vía pública para todos, es decir, asume el liderazgo que debes de asumir. Ya nos vamos a saber cuántas vidas se hubieran salvado si se hubiera aplicado esta medida. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de salvar las más que se puedan de aquí en adelante. No seguir en la cómoda de decir, bueno, pues mientras no me toque a mí, a mis seres queridos, a mi familia, bueno, pues no vamos tan mal comparados con Italia y con España, no vamos tan mal, no nos quedemos ahí. Es el turno de nosotros los ciudadanos. Tomemos conciencia y actuemos conciencia ciudadana. Soy su servidor Rafael Santibáñez Langle, les agradezco su atención.